Bueno, el segundo acto del día, de la celebración del Día del Libro, hoy es 26, el Día del Libro fue el 23. Lo que hicimos fue ponernos a entrar a competencia con todas las bibliotecas grandes y las instituciones, están obsesionados con hacer actos en esa fecha, y además como las elecciones son el domingo, pues están a tope. De hecho, hoy acabamos de mandar un comunicado, aprovecho y mando una speech, desde la Federación Ecologista Benmajé, con el tema de la burla que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote están haciendo los 100 años de César Manrique. Como son las elecciones, es como que vale todo, ¿no? Siempre estuvieron pasando de César, de la obra de César, criticando esa cercanía de César por las organizaciones sociales, y ahora llevan 3 días sacándose retratos con todo lo que sea de César, ¿no? Entonces, pues, preferimos en el tema del Día del Libro salirnos de los días estándar y celebrarlo un poquito más tarde. Y hoy 26 empezamos con el primero de los actos, que es la presentación de este libro de José Julio Cabrera Mojica, un amigo, un histórico del movimiento ecologista y también una persona muy implicada en el conocimiento de la naturaleza de Gran Canaria, no solo de su defensa, sino conocerla y hacer cosas para que se recupere parte de ese esplendor que hace 5, 4, 3 siglos, ya de ahí para acá empezamos a caer muy rápido. Pues Pepe Julio ha hecho trabajos interesantísimos, y uno de ellos es esta publicación, La Sabina Gran Canaria, y está acompañándola a él, otro amigo de la casa, Carlos Velázquez Padrón, que es ingeniero de monte, funcionario del Cabildo de Gran Canaria, el medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria, y es alguien que siempre que desde la Vinca le pedimos que esté ahí, pues está, y nosotros también, siempre que nos pide que estemos ahí estamos, ¿no? Les dejamos con Pepe Julio y con Carlos, darles las gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, a la gente que llegó ahora, después nos vamos a echar un cachillo de queso y un vino del país, que menos para celebrar el Día del Libro con gente como Pepe Julio y Carlos. Gracias. Pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer estar hoy aquí. Pepe Julio pues, me pidió en su momento que Jorge Naranjo y yo le probásemos el libro. Para nosotros pues, fue un verdadero honor por la amistad que nos une y por también entendemos la calidad y el valor que tiene este libro, ¿no? También pues se me merece mucho estar aquí porque soy socio de la Vinca, no soy de los más activos, razón por demás para ir y echar una manita. Y por último, pues ya como dijo el amigo Mario, a donde diga que hay que ir Mario, pues ahí se está, ¿no? Yo quiero ser breve porque lo importante, lógicamente, es Pepe Julio y su libro. Pues sí decirles que desde que él me dio la primera prueba, pues ya tanto Jorge como yo nos preparamos de la importancia que tiene este libro, ¿no? La Sabina es una especie de la que no se sabe mucho en Gran Canaria, sabemos que es importantísima en otras islas. Y el trabajo que ha hecho él y lo que ha condensado de conocimiento de otras personas, sobre todo lo que es el recuperar y encontrar tantas sabinas que están dispersas por ahí, y darnos cuenta de que tuvo un potencial tremendo, tiene una presencia muy interesante y pues en el futuro tiene un gran potencial, ¿no? Lo interesante de este libro también, entiendo yo, que no es una foto estática de lo que hay actualmente, sino es un libro muy dinámico. Él se preocupa mucho de la restauración, ya va a entrar en este tema, y toca aspectos que de aquí para atrás no veíamos en ningún sitio, cuestiones de dinámica silvícola. Él pues ha descubierto a lo largo de tantos años que lleva detrás de esta especie, pues las interacciones que hay entre la sabina y una serie de animales pues, que insertan sus semillas y que nos crean pues, un campo de futuro muy interesante, ¿no? Se atreve también, la verdad es que la experiencia y los años que tiene pues, se lo permiten, de meterse en temas como aprovechamientos posibles en el futuro de sabina. Hoy no nos podemos imaginar, a nadie se le pudiera ir al hierro y coger una motosierra y cargarse una de las sabinas centenarias. Pero sí es una especie que puede ser muy interesante, a lo mejor en plantaciones, para producir madera, que vamos, una madera de una calidad tremenda, y también puede estar en esa perspectiva, ¿no? Y uno de los temas que a mí también más me ilusionan es que el libro ya está teniendo repercusiones, pues en concreto, desde el Servicio de Medio Ambiente hacemos un trabajo muy coordinado, muy a fondo con una universidad alemana, la de Göttingen. Ellos nos mandan estudiantes de silvicultura y arboricultura, se quedan en Osorio
y hacen sus trabajos de fin de grado sobre los temas que nosotros le planteemos, que pues a nosotros nos preocupan, ¿no? Y bueno, José Julio tuvo la buena idea de mandarle a los dos profesores que llevan con nosotros este proyecto un ejemplar del libro, 3 libros. Ajá. Uno de los profesores habla español y la verdad es que desde el principio le entusiasmó y ya nos ha propuesto crear una línea de I+D respecto a la Sabina, que está dispuesto a mandarnos a estudiantes para que hagan su trabajo de fin de grado, ahondando más en todas esas pinceladas que ha iniciado Pepe aquí, porque esto no es el fin, sino ha podido ser el principio de lo que puede ser la Sabina en Gran Canaria, y más si tenemos el cambio climático ahí al lado. Yo me callo ya, me voy a sentar por aquí para disfrutar también de la presentación. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Con amigos así merece la pena venir a cualquier sitio. Yo me dedico a la naturaleza desde el año 1970, es decir, el próximo 20 de enero llevaré 50 años dando martillazos por donde quiera que he podido. Lo mismo me encuentran plantando árboles, tengo unos cuantos miles plantados, que me encuentran haciendo estudios de toda índole. Tiene un planteamiento geográfico, tiene que ver con mi formación, soy geógrafo, y entonces lo que hago es sencillamente un análisis exhaustivo de todos los elementos que hay en el paisaje, en el territorio y demás. Yo nunca pensé escribir este libro, objetivamente, con la mano en el corazón. No quería escribirlo, no pensé en escribirlo, y realmente vamos a ver, la vocación mía fue hacer fuentes semilleras. Y de hecho estoy dedicado a fuentes semilleras y estoy trabajando fuentes semilleras y llevándolas al cabildo para que realmente existan fuentes semilleras. ¿Por qué? Pues porque yo observé que se estaba plantando con un nivel de endogamia muy alto. Entonces se cogía de 5 árboles y si plantamos 500.000 árboles de esos 5 árboles, pues tendremos 100.000 de cada uno, pero seguirán siendo 5 los elementos que nos están dando los árboles. Y lo importante era tener pues a lo mejor una representación de no menor, pues en muchos casos de 100 ejemplares para ser más o menos representativo. Entonces en ese sentido, pues la que mejor llevamos en este momento no es la de Sabina, es la de Til, que estamos por encima de 50 procedencias genéticas, pero en Sabina estamos ahora mismo ya plantadas, tenemos, me parece que son 14 procedencias genéticas, y a la espera de plantar el próximo año pues estaremos en 20 y tantas. Es decir, nuestra idea nunca fue escribir un libro, sino simplemente hacer una fuente semillera, y hubiera pasado sin pena ni gloria y nadie se hubiera enterado. ¿Qué pasó? Pues que cuando en noviembre de 2014 empezamos a hacer el trabajo, nosotros nos marcamos un horizonte de 10 años, y a día de hoy mantenemos el horizonte de 10 años. Yo no sé si llegaré a verlo, porque yo tengo 70 años, pero esto lo voy a intentar. Es decir, que físicamente todavía estoy bien, no sé si mañana lo podré seguir diciendo, pero lo que aguanta el coche va a aguantar el chofer, es decir, que es un poco el tema. Entonces, cuando empezamos en el 2014, empezamos casi por casualidad. Yo no elegí a la Sabina me eligió a mí. Nosotros en el 2013 estábamos con Eli en la finca de Osorio, llevándole plantas de plántulas de esto, especialmente semillas, más que plántulas, de un montón de elementos de laurisilva para el proyecto del Light Radiche, y empezamos hablando con ella. Uno de los días nos dijo que tenía un montón de fichas, de 117 fichas, de una gestión que se habían hecho para recuperar Sabina, que la había hecho un geógrafo que se llama, es agente de medio ambiente y se llama Roque López. Bueno, pues Roque López González había estado, él es de Teror, había estado recopilando y había recopilado de 111 árboles. Tenía 117 fichas de 111 árboles, tenía 6 duplicadas. Lo digo porque soy muy alemán, me crié con alemanes desde chiquitito y soy muy cuadriculado. Y entonces miré exhaustivamente una por una y habían 111 plantas, lo cual era una locura. Y yo llevaba al mismo tiempo plantando Sabina desde el año 1982.
plantando sabinas y claro, conocía más o menos la dinámica, su comportamiento, empezaba a ver una serie de cosas que me llamaban la atención, pero que no constituían el suficiente, digamos, los suficientes mimbres para hacer un cesto. Pero a medida que empecé a patear, pues empezamos, lo primero de todo, crear una ficha. No podía ser que hiciéramos una visita y no supiéramos qué es lo que habíamos visitado. Entonces, inmediatamente consignamos la coordenada UTM en la cual que nos decía en qué lugar exacto del planeta estaba ese árbol. A cada uno le dimos un código alfanumérico. Siempre hago un código alfanumérico. Además, para mí es muy sencillo. Yo me baso en los dos nombres científicos de la planta y pongo las iniciales, en este caso Juniperus turbinata, pues, JT, y luego un número ordinal, 001, 002, 003, es muy sencillo. Así llegamos, cuando terminamos el libro, a 277 fichas de campo. A eso le añadimos el tema de los topónimos. Todos los topónimos que habían en la finca, en la isla, se los añadimos, y luego nos fuimos a otra parte de información que era fundamental, que era hablar con personas mayores que la habían visto en el pasado. Y entonces ellos nos fueron diciendo, pues mire, ahí había, o yo recuerdo que en tal sitio las cortábamos, o no las cortábamos, sino yo pasaba por ahí y lo leía. Es decir, que de alguna forma eso se fue constituyendo en una parte del libro, que es el mapa, o el mapa, digamos, de distribución. Tan lejos ustedes no lo van a ver, salvo de primera fila. Hay una serie de puntos en rojo que representan los sitios a donde fuimos nosotros. Normalmente unos precipicios que se gamba el misterio porque las pobres se tuvieron que esconder donde pudieron para poder sobrevivir. Porque iban a los leñadores a echarlas abajo porque hacía falta su madera, que era muy buena. Luego hay unos puntos que están en azul, que son los topónimos, que están discriminados en dos categorías. Uno en azul chico y otro en azul grande. Un árbol chico en azul y un árbol grande en azul. El azul en grande quiere decir que había un sabinar, un bosque de sabina. Y el azul en chico, un topónimo relativo a la sabina. Y luego finalmente hay una serie de puntos en blanco que son los que esas personas mayores generosamente nos dieron la información. El trabajo lo empezamos solamente dos personas, José Juan Rodríguez Cárdenas y yo. Él es miembro del grupo montañero Gran Canaria como yo. Yo siempre fui del GUM, pero al cabo de los años se disolvió el GUM y me tuve que hacer de Gran Canaria para seguir con tarjeta federativa. Para si me daban una castaña, pues que un helicóptero me pudiera ir y que mi familia no tuviera que pagar el entierro y toda la historia. Bueno, ya la caja la tengo pagada, pero el traslado hasta el anatómico socorrense todavía no. Y entonces pues nos dedicamos, viejos los dos ya, porque los dos estamos jubilados, a patear, mochila libre y a subir a todos los riscos que ustedes se pueden imaginar. En eso estuvimos nosotros buscando sabinas. Y estuvimos durante 4 años buscando sabinas. En ese interín de tiempo se fueron sumando personas, muy afortunadamente, porque, claro, empezamos a detectar, y ustedes lo verán enseguida cuando apaguen la luz, que las sabinas se parecen unas a otras, lo que un huevo a una castaña. Entonces, claro, nosotros que no teníamos, no, espera un momentito, porque realmente nos encontramos, bueno, ¿y esto qué diablos es? Porque claro, pasabas al lado de ella, no la había visto. Porque se mimetizan, porque tienen un árbol grande delante, nosotros no teníamos experiencia suficiente, mil cosas, pero era durísimo porque había muy pocas y nuestra experiencia era vamos, yo las conocía de replantarlas, pero claro, las que estaban plantadas, tan bonitas que estaban, pero en la naturaleza no estaban igual. Y entonces pues nos fuimos a la fuente era el Roque López, porque él hizo la ficha. Y entonces él generosamente nos ha acompañado, y cuando digo generosamente hay que añadir que en el Cabildo Insular de Gran Canaria, por vía de Carlos, conseguimos permiso para que él pudiera ir. Incluso íbamos en coche oficial, con lo cual era gasolina que no nos gastábamos y un guía de lujo, que muchas veces ya cuando él se terminó de fastidiar las piernas porque se ha tenido que operar de las caderas y demás, pues realmente nos iba guiando desde
la tienes a 6 metros a tu derecha. Y él estaba en el quinto pino. O sea, imagínense que él puede estar a medio kilómetro. Y yo que estoy a 6 metros no lo estoy viendo. Y me dice, la tienes a 6 metros de ti a tu derecha. Y uno mira y se queda con cara de tonto, porque no puede decir otra cosa, pero la tienes a 6 metros a tu derecha. Dice, y este tío como diablos la ve, ¿no? Es decir, que tiene un imán. Bueno, y luego otra persona que también nos ayudó muchísimo fue Paco Cabrera, del vivero Mocama, que también tiene un conocimiento. Roque además une el tema de la memoria, y Paco exactamente igual. No solo hay que conocer la planta, sino además memorizar dónde estaba. Y entonces para encontrarla es fácil. Y entonces, pues esto fue empezar, un montón de personas, han intervenido escaladores del Grupo Montañero Gran Canaria, unos y otros no. Personas particulares, compañeros de... Nosotros trabajamos en la Caja de Ahorro, los dos, varios compañeros de la Caja de Ahorro, también o jubilados o prejubilados y tal, que estuvieron colaborando con nosotros. En general gente bastante mayor, salvo un pibe de unos 30 años puede tener David, que es el Benjamín, que le toca todos los marrones porque él es el jovencito, ¿no? Es decir, nosotros somos los viejitos, ya somos los históricos. Entonces, al cabo del tiempo, cuando empezamos a hacer fichas y fichas y fichas, yo empiezo a ver, joder, es que esto es la bomba, es que hay un montón de información que tiene que llegar a la ciudadanía. No se puede quedar en que Pepe Julio es un tío muy guay y tal, o que se la doy al cabildo y se quede metido en un cajoncito para allá, o lo utilice, no, tiene que llegar a toda la gente. Y especialmente a la universidad, para que se universalice su conocimiento. Pero también ha venido, pues, por ejemplo, aquí a Firgas se le mandó al señor alcalde, presidente de Firgas, como a todos los ayuntamientos, al gobierno de Canarias, a todos los cabildos de las Islas Canarias, etcétera, etcétera. Aparte del contacto que Carlos acaba de citar con Alemania, con la Universidad de Göttingen, esto la hemos llevado, bueno, la mandamos a las dos universidades canarias, ninguno ha acusado recibo, la mayoría de los políticos ninguno ha acusado recibo, es decir, que de alguna forma es descorazonador, pero yo sinceramente, si llevo en esto casi 50 años, sé perfectamente de qué va esta historia y no me voy a desmoralizar porque haya más o porque haya menos, es decir, que con los mimbres que tengamos, con eso vamos a hacer el sector. Y entonces, antes de ayer estuve en Fuerteventura presentando el tema, el libro, y dándoselo a conocer a técnicos. Entonces, afortunadamente, allá en la zona de Jandía, concretamente el Oasis Park, el zoológico, están plantando un montón de flora y concretamente sabina. Entonces vamos a incrementar el trabajo, les estuve dando una serie de pautas que a mí me parecieron oportunas y que el biólogo que está ahí llevando el tema pues aceptará o no aceptará, y eso es libre, es decir, los consejos se toman o se desechan, es decir, que yo no estoy en posesión de la verdad ni nada por el estilo. El libro es un libro técnico, no es un libro de lectura, no se vengan arriba porque esto es un marrón. Es decir, que lo digo con toda la actitud del mundo, es decir, se puede leer, sí, ciertamente, pero es un libro que es un libro técnico, no se escribió de la forma más didáctica posible, de la forma con un amor de espanto para que la gente entendiera, pero hay palabillas como puede ser samófilo, que se escribe con P además, samófilo, que realmente no se la atraganta, pero hay que ponerla. Es decir, yo no puedo describir una especie que se desarrolla encima de arena sin poner la palabra. Entonces lo digo porque hay veces que digo rupícola, o son palabras muy rebuscadas porque no tienen roca, pero y que a lo mejor a alguien le patina un embrague cuando lo ve por allí, pero es lo que hay. Entonces nosotros lo que hicimos fue 277 fichas de campo. En la actualidad estamos en 302. Vamos a ver, nosotros hemos encontrado del orden de unas 500 sabinas. Lo que pasa es que nada más que hemos podido llegar a 302, porque claro, las otras eran tan peligrosas que realmente era perder mucho tiempo y el objetivo era coger las semillas, es decir, incluso las semillas no se pueden coger de cualquier manera, no las puedo coger verdes, tienen que estar
estén maduras, prefiero que estén en el suelo y que estén viejas que estén en el árbol, etcétera, 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 etcétera. Es decir, hay una serie de condiciones en las cuales tenemos que recolectar el material. Es un dispersor de la semilla, se come el gálbulo, el fruto, con las semillas que están dentro, y luego las defeca para acá y para allá y lo va dispersando. La sorpresa un poco también fue que el mirlo hacía exactamente lo mismo. Y el mirlo es la sorpresa porque en el norte todos vemos mirlos todos los días trabajando como negros y llevando semillas de un lado a otro y comiendo y aquí y rompiendo esto y lo otro y tal, pero en el sur, que no hay cobertura vegetal, pues realmente es complicado que el mirlo se metiera, y sin embargo el mirlo entra y se los come. Hemos encontrado las regurgitaciones, y tanto en el caso del mirlo como del lagarto fueron analizados por Manuel Nogales, que es miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y efectivamente corroboró el hecho sobre fotografía y sobre muestra de que realmente esto era cierto lo que nosotros estábamos planteando. Otro descubrimiento interesante fue por qué se retuercen las sabinas. Esto nos viene a la memoria la sabina del hierro, aquella acostada y tal. Inmediatamente uno dice, bueno, y esto y tal, es el árbol que lo tuerce el viento. No, se tuerce ella. Se tuerce para salvarse del viento, evidentemente, pero que se tuerce ella y se busca la vida para resolver un poco el tema de su viabilidad. Entonces nos encontramos con que habían sabinas que se habían inclinado para evitar la sombra de un árbol que estaba encima de ellas, salen así, torcidas, ahora lo veremos en la foto, y luego se enderezan. Y lo peor no es que se enderezan, sino que a veces se vuelven contra el otro y se empiezan a pelear con el otro, porque son mal engarbiadas de narices en el sentido de atravesada. Yo planteé en el libro, que es un tema que es sorprendente y tal, y que a muchas personas no les ha llamado la atención, el hecho de que la sabina, nosotros presumimos de que en nuestra isla, en Gran Canaria, hay un nivel de acebuchar muy alto. Miramos bosques de acebuche, pues, concretamente el de los cernícalos, aparentemente es el mayor de toda Europa de bosques de acebuche, y está aquí en Gran Canaria. Sin embargo, en mi opinión, es porque no hay sabinas al lado de ellos. Porque si hubiera sabinas, el bosque no sería de acebuche, sino de sabinas. ¿Desaparece el acebuche con ellos? Ni de coña. Y ahí viene un poco el tema del paradigma. El paradigma, que es una palabra muy socorrida para los científicos, está en el hecho de que hay una cuestión que es la verdad paradigmática, la verdadera, y yo propongo un tema que es una excepción. Entonces, como yo planteo, todo esto hay que demostrarlo, yo no lo he podido demostrar, en 4 años no me da tiempo, pero concretamente las excepciones no son imposibles, solamente son difíciles, son muy, 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 muy complicadas, pero ahí están. Y entonces yo aporto ese tema para el análisis posterior, de que hayan mentes pensantes y gente que estudie la interrelación entre las dos plantas, porque son las más emblemáticas del piso termófilo. Yo concretamente no ascribo la sabina al piso termófilo, sino considero que es azonal, no tiene zona. Se da lo mismo a 30 metros sobre el nivel del mar que a 2.200 metros en las cañadas del Teide. Como verán aquí en la portada, hay una sabina con una pared toda de piedra. Bueno, es una planta absolutamente rupícola. Se da sobre rocas y, sin embargo, paradójicamente, en esa pared no hay ninguna otra planta. Solo hay sabina. Es la única que hay en todo. Nadie ha podido aguantar ahí, ella sola. Y, sin embargo, hay rocas que solo viven encima de rocas, que ahí casualmente pues no están. Especie forestal. Ahí quería llegar. Como Carlos dijo lo que dijo, yo voy a tener que defenderlo delante de ustedes. Vamos a ver, cuando hablamos de una especie forestal, estamos hablando de utilizar su madera. Así de claro, pero yo les pido que por favor hagan un ejercicio y piensen de qué son esas estanterías, de qué son habitualmente las puertas, no estas desde luego, ni las ventanas, de qué son los muebles que tenemos en casa de madera.
¿Esa madera de dónde se trae? Normalmente de selvas tropicales. Por lo menos se traían. Hoy día vamos todos a Ikea, pero traemos madera. Entonces la madera es que está presente en nuestra habitualidad. ¿Qué es lo que implica el que haya madera en nuestra habitualidad? Pues si realmente nosotros vamos a hacer que no tienen esa previsión a cortar, nos estamos equivocando. Lo que tenemos es que plantar los árboles que realmente queremos cortar a futuro, como se hace en otros países civilizados, y se va obteniendo la madera. Y luego la madera, estamos mal acostumbrados en Canarias porque aquí se entra por una punta y se sale por la otra. Y entonces no queda ninguno en el medio. Es decir, hoy tenía bosque, mañana ya no tengo bosque. Esa no es una solución. ¿Cómo va a ser eso una solución? Entonces la solución es de entresaca selectiva. Si nosotros cada año a un bosque le quitamos el 3% de sus árboles y los replantamos, al año siguiente quitamos otro 3% y los replantamos, cuando lleguen los 33 años del turno, que nos hemos cargado todo lo que hay, tenemos árboles de 33 años delante o 32 años detrás de nosotros. Seguimos teniendo un bosque exactamente igual que el que dejamos al principio. Siguen viviendo los mismos animales, siguen generando infiltración, sigue generando un mayor nivel de humedad en el ambiente, sigue recogiendo carbono de la atmósfera, etcétera, etcétera. Es decir, no hemos renunciado a tener un bosque, simplemente lo hemos gestionado con lo que nos olvidamos muchas veces porque pensamos con el bolsillo y no con la cabeza. Entonces lo lógico es generar empleo y generar no solo empleo cortando madera, que es un tema muy, muy recurrente, muy interesante, sino mayormente transformando luego la madera también. Porque si yo vendo como materia prima madera para que en Suecia la haga el de Ikea, pues realmente el trabajo está en Ikea, lo tienen en Suecia, no aquí en Gran Canaria. Entonces yo me planteo, ¿vale? Y si produzco madera, y esa madera además es madera noble, estamos hablando, yo hablaba de precio FOB en el libro. FOB es un término inglés que quiere free on board. Entonces, libre a bordo. Si yo en el puerto de Las Palmas vendo 1 metro cúbico de caoba, de Sabina, y lo vendo a 600 euros el metro cúbico, si realmente lo dejo en tierra y lo vendo como madera del rollo, pues estoy sacando otro precio. Pero si además hago mobiliario, tengo otro costo. Es decir, es un poco jugar con el tema de no cargarnos nunca los bosques porque son fundamentales, sino entresacar individuos. Entresacando individuos. Que hay un individuo paradigmático. Y fíjense en un detalle, yo no hablo en el medio ambiente, hablo de una finca que yo tengo, que en vez de tener plataneras tengo árboles. Es decir, que no estoy creando un problema en el sentido de generación de algo raro. No, los planté para cortarlos y es madera certificada y estamos generando desarrollo sostenible. ¿Sabes? No vamos a otro sitio, no vamos a América a traernos de la Amazonía madera y tal, no, las tenemos aquí, no tenemos que ir tan lejos y nos ahorramos el transporte y nos ahorramos un montón de elementos y generamos empleo y verdad. Entonces, esa es mi postura. Yo admito que cualquier persona puede estar en contra de ella, pero yo después de 49 años largos dedicado a esto, sinceramente me gusta más ver caminos que muros. Y yo creo que este es un camino. Uno de los capítulos más importantes para mí en el libro son las islas de dispersión, porque si conseguimos fue plantar en islas de dispersión, volviendo ya no a la madera, sino a simplemente el medio ambiente puro y duro, y que las plantas sigan naciendo en todos los lugares naturales y no previstos para plantar, que se generen islas de dispersión. Fíjense que hay una particularidad y es que si yo tengo una finca y decido plantarla de madera para cortarla, yo no voy a poder evitar que el mirlo entre dentro de esa finca, se coma las semillas y salga fuera a regurgitarla fuera de la finca.
y se va a empezar desde la finca que yo tenga. Yo tengo esta finca que es mi terreno, son 10.000 metros cuadrados, vamos a poner por caso. Yo no voy a poder evitar que todo esto se llene de sabinas también. Yo no lo busqué, pero se va a producir. Es decir, que es otra forma de dispersión. Yo planteaba en estudios anteriores un término anglosajón que se llama all inclusive, que es todo incluido, y es que ponerle a los pájaros lugares donde de forma segura, porque no pueden entrar sus depredadores, gatos, cernícalos y demás, el animal puede llegar, beber, bañarse, y al lado tiene la comida y come, y después va por ahí y dispersa. Y es un poco lo fundamental en todo esto, y eso se ha probado, lo ha probado gente de la Universidad de Göttingen y ha dado resultados. Es un tema interesante y tal. Para mí es fundamental que gestionemos el agua. Yo no concibo que el agua cuando llueve se meta en el colector y vaya con las aguas negras. Estamos se mezcle. Dicen, bueno, ¿estamos locos o qué? Porque al final aguas que eran limpias, pues las hemos convertido en agua sucia. O incluso me voy más radical todavía. ¿Por qué en la gestión del agua seguimos manteniendo las aguas negras junto a las aguas grises? Si las tenemos discriminadas, la del lavamanos, la de la cocina y tal, la de la vajilla, la de la lavadora, todo eso son aguas grises, no son aguas negras. ¿Por qué las mezclamos con las que tienen ese? O sea, no parece lógico. Y sin embargo, nos queda un camino que recorrer porque las aguas grises serían susceptibles de ser reutilizadas con facilidad. Las negras habría que depurarlas, pero nos abarataríamos costos. Estoy totalmente en contra del ganado guanil, no lo acepto. Yo sé que el padre Ubaez le come la oreja a mucha gente por ahí para que suelte las cabritas, pero en mi caso concreto pienso que es lesivo para la isla, para cualquiera de las islas, ¿no? Y lo mismo digo en relación al ganado extensivo. Yo entiendo que puede entrar dentro de un bosque a zonas muy delimitadas, sin problema. El ramoneo nos interesa porque quitamos combustible para el fuego de verano. Todo lo que sea eliminar sotobosque, todo lo que sea eliminar ramaje inferior y tal, hace que un fuego pueda pasar por la parte de abajo sin subir a la copa del árbol, con lo cual tendríamos un fuego de suelo y no de copa, que es lo fundamental en todos estos casos. La previsión de este trabajo es hasta 2024. Yo les dije antes que yo estoy intentando que en Fuerteventura lo tengan, y este año ya en noviembre del 2019 vendrán 2 estudiantes que son arboricultores y escaladores a ayudarnos en el tema de la confección del trabajo. Ni que decir tiene que este libro se pudo hacer gracias a que había una serie de personas que lo pagaron, son mecenas que pagaron y figuran en el libro en la primera de las páginas porque hicieron el mecenazgo y pagaron la publicación antes de que se hiciera. Si hubiéramos esperado por el tema oficial, la última vez nos costó 6 años. Y sinceramente terminar este año para publicar entre 6 no parecía lo normal. Y luego gracias a los colaboradores. Cualquier aportación que cualquier persona quiera hacer será muy agradecida. Si puedes apagar la luz, por favor. Y ahora yo lo sé, bueno. Yo siento que esta esté torcida. Fíjense que esta planta y esa son la misma. Aquella está al revés, pero se pueden hacer una idea de la frondosidad de una planta o la falta de frondosidad de la misma planta en otro sitio. Y entonces dice, bueno, ¿y cómo? Porque aquella la identifico con facilidad, pero si yo veo esta me puedo creer que es a la distancia que es cualquier cosa. Perdón, yo no sé si... Ajá. O aquí, concretamente, ahí más arriba de mi dedo hay como un redondelito rojo, que es una sabina en medio del piso xerofítico, en medio del cardonal tabaibal. Aquí esta es la que más alta está en toda la isla de Gran Canaria, 1500 metros, sobre el Paso de la Plata, que lo pueden ver por el lado aquel de allá. Esta es una sabina que se está comiendo un cardón. El cardón ha subido demasiado, la sabina se la echa encima y terminará por matarlo. O este ejemplo, fíjense que esta sabina, que es la de la portada del libro,
que sale totalmente, no de forma vertical, sino que sale horizontal. O esta que tiene un comportamiento rupícola totalmente contrastado, ¿no? Es decir, ambas son... Esta foto está también acostada. Este es el Cone Ship en la zona de Tejeda, una de las maravillas vulcanológicas del mundo, que está en Gran Canaria. Es un sistema de diques cónicos y concretamente la sabina, a pesar de que es un suelo muy ácido, se da perfectamente sobre ella, sobre los diques. Esta es una planta con gálbulos y al lado de la llave de mi coche, una sabina chiquitita a la derecha, chiquitita que están haciendo. Esta es una muerta, pero fíjense la maravilla del vulcanismo muy líquido que había en Gran Canaria, muy básico, que había en los primeros 500.000 años de Gran Canaria. Esta es la monstruosidad que hay de sabina en Tirma. Nos la abrazan 2 hombres, hacen falta 3 para poderla abrazar. Yo salí ahí, pues me cogieron despistado, pero si no, no salgo ni equivocado. Y esta es una de las que realmente a mí me interesan, porque es un nuevo tema de estudio, que es concretamente, si se fijan, el tronco sale aquí se tuerce y la planta es así. Aquí ha chocado con un techo, se ha echado hacia afuera, se ha torcido a voluntad y ha vuelto a enderezarse, con lo cual no ha hecho lo que era el hierro, que se torce hacia abajo, sino que realmente tiene un planteamiento hasta cierto punto lógico. Esta es una gran sabina con un tronco espectacular que hay, pues, tal, y bendita la hora que está, y no se me ocurriría bajo ningún concepto y nunca decir que la cortara. Las de cortar son las de madera certificada, se planta para cortar, las otras no. Esto es tierra muy deleznable, muy deleznada, muy erosionada, y sin embargo la sabina ha prosperado perfectamente ahí encima de ella. Esta es un poco una lucha entre un acebuche, que es esto que ustedes ven aquí, y una sabina, que es el ropero que está detrás, que se plantaron al mismo tiempo y sin embargo lo está matando. Entonces, hay varios ejemplos de esto en la presa de la Umbría, que es donde empezamos a plantar y donde más experiencia hemos adquirido, pues llevamos 37 años plantando en septiembre. Esta es la planta que me dio la indicación. Si se fijan, aquí está la llave del coche y la sabina torciéndose para evitar la sombra de una acebuche que tiene encima. Entonces está totalmente torcida hacia la costa. Estamos. Y nos indica, ahí fue donde se me encendió el bombillo y digo, aquí pasan cosas y yo no me estoy dando cuenta. Estos son gálbulos, fíjense lo grandes que son los que están en la planta y lo pequeños que son comparativamente los que están en mi mano. Entonces lo habitual es que nosotros nos encontramos los de la mano, lo raro es encontrar aquellos en lugares de Gran Canaria donde hay muy buena representación genética, porque hay unos 20 y tantos ejemplares. Esta es la foto más importante que está en el libro, que es el de las heces del lagarto llenas de semillas, con lo cual nos demostraron que era un dispersor. Y esta es las regurgitaciones del mirlo, también en el sur. Estamos, la hizo José Daniel Morada Martín, tanto la anterior como esta. Aquí ya, cuando tenemos que recurrir a esto, que son contadas las veces porque cargar una cuerda durante 14 horas, tela. Porque o haces noche o no puedes. Y entonces tienes que ir muy ligero y jugárnosla solamente en muy contadas veces y ojalá que nos surjan pocas. Aquí tenemos el caso de una planta que se secó totalmente, fíjense allí en el pie, que está rebrotando. Es una estrategia adaptativa de la planta el morirse para renacer. O este caso que todavía es más extremo, aquí si se fijan, esta sabina está acostada porque se cayó bien porque hubiera erosión de sustrato o bien porque hubiera un corrimiento de tierra. No sé exactamente cuál de los dos temas. Yo no pude encontrar una explicación lógica a pesar de que estuve 2 veces en el sitio. Y es muy lejos, la caminata es de ida y vuelta más de 8 horas. Y además muy complicada, muy difícil, muy peligrosa. Bueno, pues concretamente sigue dando flores y sigue dando frutos, y aquí en el pie está renaciendo de cepa. Son verdaderos tanques. O esta que es la sabina que está en el barranco de los Cernícalos, la única que hay en todo el barranco de los Cernícalos, y no hay nadie que la tosa.
No hay nadie que lo tosa, pero no tiene otras salinas al lado. Este es uno de los trabajos que estamos haciendo, que es de medición. Yo estaría hablando un montón de tiempo, pero me da la impresión de que he hablado demasiado y sería cuestión de que hablaran ustedes y no yo, para que me preguntaran cosas y me dijeran cosas o si estiman oportuno el hacerlo. Enciende la luz si quiere, Mario. Pues yo si tienen alguna pregunta, les agradecería que lo hicieran ahora, porque a lo mejor hasta yo mismo estamos, por mucho que sepa de plantas, no sé ni la mitad de lo que querría saber, ¿no? El mirlo que me dice que... ¿Cómo? El mirlo. El mirlo. ¿Qué fruto come? ¿El que está en la valla del mismo planta Sí. o la que está en suelo? No. Yo, bueno, realmente no lo sé. Es una pregunta, no es ninguna bobería. Lo que pasa es que piensa que nosotros lo que hemos visto son las cagadas, no hemos visto al animal comer. No se sabe del número. Yo sí te puedo decir, por la experiencia que tengo, el mirlo te llega, por ejemplo, a un til, abre la boca y ya no hay semilla. Es decir, se quedó la parte de atrás, la forma del til a la hora de dar semilla es como la de la bellota, se come lo que es físicamente la bellota y deja la cáscara atrás. Entonces se la lleva y a saber dónde diablos la larga, con el todo incluido. Una de las sorpresas fue precisamente que cuando llegaban con el buche muy lleno, como no les cabía el agua, tenían que regurgitar los frutos, lo dejaban en la zona de baño o en la zona de... Sí, normalmente más de baño que de beber. Dejaban allí las semillas, bebían y se iban. Y entonces no quedaba, ya había dispersado porque lo había cogido en un sitio y lo había dejado en otro. Con lo cual, la bomba, ¿no? Y porque pensemos que si ese agua estuviera corriendo, pues igual caminaba 300, 400, 500 metros hasta que se depositara la semilla. Es un poco impresionante. Ahora, es una pregunta divina si tuviéramos una foto de una salina y para que el tío llegara y tal, que los alemanes que vienen, pues fíjate que no es ninguna bobería, podemos tomar nota porque no es un tema interesante. Ponérselas en el suelo y ponérselas arriba, a ver a cuál se... No, el lagarto, no sé yo, que no tuve. El lagarto. No. La ley del mínimo esfuerzo y además se encuentra en su terreno donde mejor se puede defender y demás. Pero vamos. ¿Qué otra pregunta? Sí. Con respecto a esa postura de tu parte de explotación de árboles, en concreto de la salina, ¿qué tiempo pasaría desde que pasa la salina hasta que esté apta para considerarse como que se puede cortar? Yo estimo, son estimaciones, nadie lo ha hecho nunca. Lo primero de todo es, yo estoy en contacto con el Cabildo para empezar a hacer hay que experimentar, es decir, aquí no hay que soplar y hacer botellas, sino realmente hay que ponerse las pilas y empezar a aprender, porque estamos en pañales, fíjense cómo será que en la página forestal, en la página de ventas de Maderea, que es la empresa maderera por excelencia de España, no hay precios para el enebro, y la sabina es un enebro, es una conífera. Entonces, no hay precios de cuánto vale la madera. Lo más cercano, digamos, lo más bajo en precio, son $550 el metro cúbico en caoba. Por ahí no iba mi pregunta. Mi pregunta era, ¿cuántos años? ¿cuántos años de pasar Sí. Entonces digo que no hay experiencias previas y yo te mentiría si te fuera a decir, mira, 33 años y medio. Aproximadamente. Yo no ¿Más miento. de 40 años, pero de 40? No, mucho menos. Mucho menos. Es una empresa. Te puedo decir que yo he flipado en mi viaje de antes de ayer a Fuerteventura porque he visto los crecimientos que tienen en Fuerteventura con riego de aguas depuradas. Y te puedo garantizar que exceden normalmente los 20 centímetros año. Y eso, Carlos, te lo puede decir que es una locura. Es una verdadera locura. Si acaso por completar lo que habría que diferenciar claramente lo que es el crecimiento natural espontáneo y lo que es un crecimiento forzado, por decirlo así, ¿no? En Osorio, Si lo vas a usar lo vas a forzar. claro, en Osorio se han estado en el vivero de una salina que tiene una copa de allá, 15 metros ya,
que si esa madera estuviese, porque tiene unas ramas inmensas, estuviese toda junta en un solo fuste, tendríamos ya un diámetro de 50 centímetros perfectamente, y la verdad que puede tener 25 años. No, Por eso no tiene más, tiene 36 años. Vale, la idea es, por ejemplo, aprovechar, imagínense ustedes, todos esos llanos de harinaga doctoral que están con tomateras superfinanciadas por Europa, con los plásticos, Los terrenos en barbecho. el aprovechar agua depurada para meter, porque ya sea Bueno, eucaliptos o otras especies, pues meter este tipo de especies. Es verdad una cosa, es decir, que si nos vamos a turnos más largos, la madera va a tener más calidad, pero seguramente el óptimo estaría sobre unos 30, 40 25, 30 años, que tú puedes incluso aumentar la secuencia, y te lo digo, ahora concretamente está pasando con la lubina. La lubina se estaba vendiendo en Las Palmas, me parece que eran de 650 a 750 gramos, y ahora están en turnos más largos que están exportando de 2 kilos. Es decir, que tú realmente fabricas el producto que vas a consumir a voluntad del consumidor. Es decir, que si tienes que esperar más turnos, ¿qué pasa? Que los costos, pues hay que ir ganando dinero mientras tanto, porque la gente suele comer 3 veces al día, pues un vicio que tienen de viejo, ¿no? Y entonces, pues realmente tienes que hacer un negocio que sea fluido, porque si te vas a turnos de 50 años, pues tíos como yo, que tienen ya la edad que tienen, no lo van a ver ni de coña, ¿entiendes? O sea que yo plantearía un tema, digamos, de primero estudiar, hay que aprender. Yo lo que propongo es que estudiemos, punto. Y después, a continuación de que hayamos estudiado, realmente toca sacar unas conclusiones con respecto al estudio. Luego, sí. Era lo mismo, el tipo de crecimiento de... Sí, el crecimiento, yo estimo que antes de 20 años ni de coña. Yo estimo, hombre, vamos a ver, pueden haber aprovechamientos, porque todo lo que es las ramas, tú tienes que ir quitándole ramas para engordar el fuste, todo eso va generándote dinero. Sí, Pero no el dinero a lo mejor que pretende una persona cuando corta el árbol, que realmente, vuelvo y digo, 1 metro cúbico de madera, 600 euros, es una locura de dinero. Es decir, si la más barata está en $550, yo no creo que esta, que además, porque la sabina tiene la particularidad no solo de que es una madera noble, sino que es una madera olorosa. No le pregunto por el negocio, sino muy olorosa. por la planta, si es de crecimiento rápido. Es de un crecimiento muy rápido. Fíjate cómo se da que a los 8 años de plantada ya está generando semillas. Es decir, tú vas a tener esa planta, pongamos que la cortamos a los 30 años. Si desde los 8 años hasta los 30 ha estado produciendo semillas que han podido salir de la explotación, las que están fuera ya no son de la explotación, están fuera. Ya no forman parte del sistema y además están de forma natural, no han sido plantadas en proceso por el hombre, no es madera certificada, ni nada por el estilo. Con lo cual estás matando 3 o 4 pájaros de un tiro. ¿Perdona? No, con lo fea que la expresión, seguro. ¿Eh? Con lo fea que la expresión de matar pájaros a tiro. No, simplemente por terminar. Perdón, no, por completar, no, simplemente los enebros y las sabinas, no solo en Canarias, sino también en el Mediterráneo, han crecido o se han relegado a zonas tan malas que todo el mundo, los forestales, pensaban que el crecimiento era muy lento. Pero haciendo estudios se han dado cuenta de que es más rápido que parece. Primo hermano del ciprés crece mucho más rápido, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo verla en un risco que sobrevive de forma Sufriendo como una condenada. que en una plantación con condiciones controladas, con lo cual pues, el crecimiento es bastante importante. Eso no quita que durante los turnos ideales serían de 100 años para arriba, luego no tenemos la paciencia para esperar. Yo no creo que... Y hay otra cuestión, y es que los planteamientos, entiendo yo, que habría que hacer es no solo verlo desde el punto de vista económico, sino también que haya una compensación al propietario porque está generando verde, poner en valor la cuestión paisajística, fijación de CO2, que son servicios ambientales que hoy se pueden compensar, y si al final pues, hay un producto mejor, ¿no? No, incluso que yo, fíjense que esto les he hablado del 3%, pero podríamos irnos a turnos de solamente sacar el 2%, y entonces nos vamos a 50 años de vida de la planta, con lo cual una planta que cortemos, porque todas ya después serán
Desde que empecemos a los 50 años, todos son de 50 años. Porque han crecido, si corté 2 y tienen 49 cuando corto las últimas, al año siguiente tienen 50 y corto otra vez 2. Con lo cual en un 2% estamos hablando de turnos de 50 años. A mí me parece largo porque realmente aquí tenemos poca paciencia y lo que queremos es pelar, pero ya estamos, pero es lo que hay. Es decir, que hemos tratado el medio ambiente de aquella manera y ahora pues el medio ambiente no se recupera como nosotros queremos, sino como él puede. La plantación no solo forestal, sino en jardines, sería viable también para la... Yo lo vengo haciendo. Creo que es una forma de que los ayuntamientos, los cabildos, lo que sea que... Bueno, yo llevo plantando, te digo, Sabina, hace 38 años. Pero en jardines, en público. En cualquier sitio, donde la gente quiera. Yo he plantado desde lo más próximo, bueno, Sabinas también en jardines, yo en mi propia finca lo tengo y no la tengo en medio ambiente ni nada, es agrícola, pero lo he plantado tranquilamente y está dando semillas. Por eso digo que es una forma de crear semillas y de mantener la planta, ¿no? Sí. Y todo lo que sea, vamos a ver, autóctono. todo lo que sea el concepto de lo que dije antes, de islas de dispersión, Pero que no se ven sabinas plantadas en un parque. porque realmente hay, fíjate qué terrible será el tema, que hace poco, el miércoles, cuando estuve en Fuerteventura, me entero que en Fuerteventura está prohibido plantar sabinas. ¿Por qué? ¿Por una planta invasora? Porque la consideran una planta invasora o no sé exactamente qué criterios son los que tienen. Pero lo sorprendente es que tú ves perfectamente adelfas, ves eucalipto, ves lo que es la acacia majorera, ves un montón de plantas que son extra canarias, que sin embargo están prosperando allí sin ningún tipo de cortapisa. Entonces, bueno,